Buenos días, ¿cómo están? Les animo a abrir sus Biblias en Marcos, libro de Marcos, capítulo 14. Si tú no tienes Biblia, por favor, levanta tu mano y se van a acercar y te vamos a prestar una. Allí hay alguien que necesita, aquí hay otra persona. El libro de Marcos, capítulo 14. Quiero que lo tengas ahí. Vamos a estar meditando esta mañana en porciones de ese capítulo. Y es donde vamos a estar refiriéndonos. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Oramos, Señor Jesús, gracias por haber colocado en tu palabra la vida de Pedro. Y creo que nosotros deberíamos cambiar ese nombre Pedro y colocar el nombre de cada uno de nosotros. Pues Pedro es un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Y necesitamos, Jesús, entender que sin ti no lo podemos hacer. Si tú no haces la obra en nosotros, como la hiciste en su momento en el apóstol Pedro, nosotros meramente seríamos inútiles. Gracias por este tiempo en que podemos abrir y exponer tu palabra para que sea oída, para que sea difundida y para que nuestro corazón genere ese fruto que tú esperas de nosotros. Dejo este tiempo en que vamos a escudriñar tu palabra para que sea tu honra y tu gloria. Amén. Bueno, hemos tomado un tiempo para hablar de Pedro. Y Pedro, pues es una de las personas más representativas dentro de la iglesia. Y Pedro lo hemos colocado allí en algo que hemos llamado más allá de los límites, porque en la medida que nos adentramos en la vida de Pedro, descubrimos que cuando Jesús lo encuentra, pues está en un esquema de vida, en un estilo de vida, metido en un frasco. Y esa es la forma de vida que él vive. Y pues al igual que él, nosotros también a veces condicionamos nuestra vida a vivir de cierto estilo, ciertos parámetros, ciertas condiciones. Y lo hermoso de conocer a Jesús es que Jesús no te quiere dejar ahí. Jesús quiere que vayas más allá. Y cuando hablamos de Pedro, generalmente esta es una imagen que mucha persona tiene, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino y tú eres Pedro. Y mucha gente piensa que cuando se muere y llega al cielo, el primero que abre la puerta es Pedro. Y que Pedro es el que lo va a recibir. Entonces lo colocan como alguien ideal, alguien que es inalcanzable, alguien que realmente uno diría, wow, o sea, eso es solo él, yo no. Pero esa no es la realidad. La realidad de las cosas es que Pedro, al igual que tú y que yo, tuvo fracasos, tuvo caídas, tuvo metidas de pata, hizo muchas cosas. Y después de Jesús, el hombre más mencionado en los evangelios es Pedro. No hay apartes de la escritura donde tú no ves a Pedro preguntando, hablando, diciendo, entrometiéndose, siendo osado, es Pedro. Entonces, hoy hablaremos de algo que realmente, si yo fuera Pedro, no me gustaría que estuviera ahí, pero está. Y esto se llama la caída de un apóstol. Y si uno comienza a estudiar la vida de los apóstoles, nombrando a Pedro, ¿por qué es lo que uno más recuerda a Pedro? ¿Por qué? Porque negó a Jesús. Entonces, si tú haces un balance y te presentan a Pedro, tú le dirías, tú fuiste el que negó a Jesús, ¿verdad? Tú fuiste. Y él, sí, yo fui. ¿Cierto? Porque no nos gusta. Y lo que hace la Biblia, un libro trascendente, es que nos muestra a las personas tal y como son, con sus defectos, virtudes, derrotas y cicatrices. Y eso es lo que Dios espera moldear en ti. Tomar tu vida y usar todo lo que tú consideras que no debería estar ahí para formar en ti una persona conforme a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a leer una buena porción aquí en Marcos, porque hemos llegado a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que hace 8 días lo hablamos. Llegamos a Jerusalén. Y en Jerusalén ocurren una serie de eventos. Jesús ha llegado el día domingo, muy conocido entre nosotros como el Domingo de Ramos, y ha entrado triunfalmente. El día lunes, él ha estado en el templo y ha sacado a los mercaderes con un látigo. El día martes y el día miércoles ha confrontado la religión pagana de los líderes de esa nación. El día jueves ha tenido la última cena con sus discípulos y es aquí donde se desarrolla esta escena. Entonces han tenido este tiempo
para estar con sus discípulos y es la semana previa a su muerte. ¿Y quién está ahí? Pedro. Entonces, Marcos capítulo 14, versículo 26 al 54. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús cantó. ¿Sabías eso? Ahí dice. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces, ¿quién? Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, ¿quién? Yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró para que fuese posible pasarse aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Vino luego y los halló durmiendo y dijo, ¿a quién? Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantémonos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Sí? Luego, hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él, ¿cuánta gente? Mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Préndanle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego él y dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de ellos que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Quién creen que era? Pedro. Y respondiendo Jesús le dijo, como a un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese no es Pedro. ¿Listo? Saltamos al versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Quién? Pedro. No conozco a ese hombre de quien me hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Creo que una de las escenas, como lo hablábamos ahorita, que más define a Pedro es la negación de Jesús.
Y tú en tu Biblia deberías marcar este versículo, Proverbios 16:18. Búscalo ahí y deja una señal en Marcos. Proverbios 16:18. Y deberías memorizarlo y colocarlo y pensar en ese versículo constantemente en todos los aspectos de tu vida. Proverbios 16:18. Antes de proyectarlo, yo quiero que tú lo leas. ¿Qué te dice Dios a ti en ese versículo? Proverbios 16:18. Y esto es lo que dice el versículo. Dice, tras el orgullo viene ¿qué? El fracaso. Y tras la altanería está ¿qué? La caída. Cuando tú eres una persona que vive pensando en sí mismo, que crees que todo se hace a tu manera, lo siguiente que va a haber en tu vida es una caída. Si tú eres de los que vive pensando primero en mí y segundo en mí, lo siguiente que viene es el fracaso. Entonces, deberías preguntarte si las cosas difíciles que estás viviendo han sido antecedidas por una situación donde tú has sido orgulloso. Eso es lo que dice el versículo. Y esa es la escena que vamos a ver en Pedro. Que Pedro llegó a una vehemencia de negar a Jesús y Pedro se metió en un frasco, como suele ser él, y ese frasco se llama la autosuficiencia. Y la autosuficiencia es cuando yo no dependo de nada, creo que lo que estoy haciendo estoy bien, creo que yo tengo el control y puedo lograr las cosas que yo me propongo. ¿Eres tú alguien así? Estás metido en el frasco de la autosuficiencia, de no depender de nada ni de nadie, de que yo me bandeo solo y yo solo me basto. Y que los demás no tienen derecho a intrometerse en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy así. Entonces, negar a Jesús es el resultado de una serie de procesos que Pedro había vivido antes. Pecar no es algo que sale de la noche a la mañana. Pecar es un proceso. Cuando tú estás cometiendo un pecado es porque tú ya lo has pensado, ya lo has imaginado, ya lo has ideado y has llegado a ese punto. Y Santiago nos dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado siendo consumado engendra la muerte. Esa es la situación del hombre natural. Sí, nosotros también pecamos, pero la ventaja es que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a la confesión. Entonces, pecar es el resultado de un proceso que poco a poco se ha ido gestando en nuestro interior y en oportunidades sin darnos cuenta. Tú no caes en adulterio de la noche a la mañana, es un proceso. Tú no caes en mentira de la noche a la mañana, es un proceso. Tú no caes en trampas de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, el pecado es esa escalera descendente que te va llevando poco a poco a alejarte de Dios. Ahora, antes de entrar en este tema de la negación de Pedro, recuerden que Jesús le había dicho, ¿se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Que Jesús le había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez regreses confirma a tus hermanos. O sea, esta prueba que Pedro iba a vivir, esta situación que él iba a vivir, ya tenía el propósito de sacarlo de acá. Sacarlo de ese lugar donde Pedro se había metido y había dicho, yo sí puedo, yo sí lo logro. Y lo que vamos a ver son algunos apartes. Y quiero nombrarte 5 cosas que Pedro pensó o se creyó en cuanto a la vulnerabilidad. Marcos 14, 27 al 29. Dice Jesús, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Todos. Todos van a sentir que no deberían estar ahí. Porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y ese es el primer problema cuando vivimos en ese frasco que nosotros denominamos nuestra prioridad. Nos empezamos a comparar y decimos, yo comparado con tal, yo no lo haría. Yo mirando a tal, yo no lo haría. Y eso es lo que hace la autosuficiencia.
Pedro llegó a un punto donde él se creía más digno que los demás. Y él dijo, aunque todos se escandalicen, ¿sí? Yo no. Y el apóstol Pablo nos dice, el que piensa que está firme, tenga cuidado de qué, de no caer. O sea, no creas que porque las cosas están bien en tu vida, que porque lo estás logrando, que porque todo sale, es que no te va a pasar nada, que eres autoinmune. Es como cuando empezó esto de la pandemia, ¿se acuerdan? Que mucha gente llegaba y no se ponía el tapabocas. Era un requisito. Y gente decía, no, yo no necesito tapabocas porque yo sí tomo anticuerpos. O yo ya me vacuné. Entonces dijo, eso es un asunto de quién, de los demás. Son ellos los que lo tienen que hacer, pero yo no. Y aplica no solamente en ese campo, sino en muchos campos. Entonces Pedro se vio tan elevado y tan devoto a Cristo que dijo, si ellos te niegan, yo no. Entonces, nunca somos más vulnerables que cuando sentimos que tenemos las capacidades de lograr cualquier cosa. El punto más vulnerable en tu vida no es cuando estás enfermo o tienes problemas, es cuando todo está bien. Es cuando todo estaba bien en el reino que David cayó. Es ahí. Es ahí cuando tú dices, todo está bien. Yo lo he logrado, yo he podido. Y ahí estaba Pedro. Entonces, Juan nos dice que no solamente dijo eso, sino que dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es más, mi vida yo pondré por ti. Y Jesús le pregunta, ¿tu vida tú pondrías por mí? Sí, Jesús, sí, lo que sea, lo que tú necesites, lo que tú quieras, cuenta conmigo. ¿Y saben cuál fue su primer error? No aceptar la palabra de Dios. Jesús está diciendo una profecía del Antiguo Testamento. Vamos a salir el pastor y las ovejas serán dispersas. Pero Jesús está diciendo, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro dice, eso no es verdad. Yo no me voy a escandalizar de ti. Tú eres un mentiroso. Puso su ego por encima de la palabra que Jesús había dicho. ¿Quién estaba mintiendo, Jesús o Pedro? Pedro. Si Jesús dijo que iba a ser así, es porque así iba a ser. Entonces, Pedro, empezó en esa carrera descendente porque no tuvo en cuenta las advertencias de Jesús. Otro es que él no quiso someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Jesús estaba diciendo, ¿sí? Versículo 30, dice, y dijo Jesús, de cierto te digo, o sea, la palabra de cierto en la Biblia es, tenlo por seguro que así va a pasar. Que tú hoy, en esta noche, hoy, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3. Me vas a negar 3 veces. Jesús estaba declarando algo que él sabía que iba a suceder, que Pedro lo iba a pasar. Y Pedro es reacio y dice, más él con mayor insistencia, no Jesús, que no te voy a negar, que no, que cuentas conmigo, que yo voy a estar ahí, que sí, que yo voy a llegar temprano, que sí, que sí. ¿Tú alguna vez has sido porfiado con Dios? Donde Dios te dice, no lo hagas. No, que sí, que un amigo mío se metió y sí le dio resultados. Que no lo hagas. Que en la empresa todos lo hacen, que no lo hagas. Y así somos nosotros, somos insistentes. Y decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pedro era el vocero. Y al verlo tan decidido, ¿qué dijeron el resto? Ah, no, si Pedro puede, yo también. No, Jesús, aquí tienes a los 12 y vamos a morir por ti esta noche y vamos y cuenta con nosotros. ¿Qué más pasó en la vida de Pedro en esa descendencia? Él desestimó la oración en el momento más importante. Después de salir del lugar donde habían hecho la última cena, se fueron a Getsemaní. Y en Getsemaní Jesús dijo, se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, aparte, su combo. Y dice, quédense aquí y velen conmigo, que yo voy a orar.
Y Jesús va y ora y ahí registra las palabras que él dice y regresa. ¿Y qué encuentra haciendo los discípulos? ¿Cómo? Durmiendo. Y a veces Jesús viene a buscarnos. ¿Y tú qué estás haciendo? Ay, aquí durmiendo, Jesús. Pero tienes tremendo problema. Sí, pero Dios proveerá. Dios sabe cómo hace sus cosas. Descuidó la oración. Era el momento más álgido de esta situación de Jesús. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho: yo voy a estar ahí al frente del cañón. Tengo una compañera que dice: no, al frente del cañón no, porque esos son los que matan primero. Entonces no, atrás. Y Jesús le dice: ¿no has podido velar una hora? ¿No has podido orar una hora? No, ya a duras penas solo por el almuerzo, Dios, y eso me toca porque solo tengo una hora. El orgullo es el resultado de un corazón donde la oración no está presente. Muéstrame tu vida de oración y te mostraré qué tan orgulloso eres tú. Esa es la oración, él la descuidó. Entonces, ahí estaba. No le dio la trascendencia a ese momento. Descuidó la oración. Como hijos de Dios somos llamados a mantener una oración constante. ¿Qué más pasó en esa caída de Pedro? Confió en su propia fuerza para resolver un problema. Entonces Jesús ha terminado de orar y en ese momento se acerca Judas. Y Judas viene con una misión: prender a Jesús. Ahora imagina, el huerto de Getsemaní es un lugar de olivas, eso es Getsemaní, un lugar de olivas. Entonces son varios árboles. Y Jesús había estado varias veces ahí y Judas lo identificaba aún de noche. Así que después de recibir las monedas, él toma una turba, que son más o menos 1000 personas, con antorchas, palos, con todo. Van por Jesús. Y se mete al huerto. Y allí lo interesante es que Marco no lo dice, pero Juan dice, Jesús les pregunta: ¿ustedes a quién buscan? Ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Él dice: yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, ¿sabe qué pasa con todo el mundo? Se cae. Y se paran y otra vez le dicen, y vuelve Jesús y les pregunta: ¿ustedes a quién buscan? Les dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús vuelve y dice: yo soy, y vuelve y se cae. Una muestra más que si Jesús no hubiera querido entregarse, no se entrega. Él puso su propia vida y se sometió a ese momento. Y ahí está Pedro. Jesús sabía que en ese momento de la historia lo iban a entregar y empezaba el proceso hacia la muerte. Pero Pedro tenía otro plan. Pedro tenía un plan B. Entonces, ¿qué hace? Dice que saca una espada, la desenvaina y hiere al siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Y ese siervo se llamaba Malco, de acuerdo a Juan 18. Él no le quería cortar la cabeza, la oreja, le quería cortar la cabeza. Ahora, piensa en la actitud de Simón, que ve una multitud y en vez de razonar, que aquí no se puede armar un bonche, saca una espada y quiere matar a 600 soldados. 600. Se necesita estar o muy loco o ser demasiado valiente para hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? En el momento más oscuro, Pedro tomó la voluntad de Dios en sus manos, hiriendo a un servidor. No midió las consecuencias. Y a veces nosotros somos así. No medimos las consecuencias. Queremos tomar la voluntad de Dios a nuestra manera. Dios dice: espera. Pero yo lo quiero ya. Dios dice: ahorra. Y yo quiero gastar. Él dice: guarda silencio, pero yo quiero hablar. Y ese es Pedro. Pedro toma la voluntad de Dios en sus manos y sigue resolviendo las cosas a su manera. Y el último ejemplo es que cuando toman a Jesús y lo llaman y lo toman,
No crea que lo tomaron solamente y le dijeron, venga, don Jesús, por acá. No, lo agarraron fuerte. Como un criminal, dice Jesús, han venido contra mí. Si alguna vez has visto cómo agarran a un criminal, y peor aún cuando toda una sociedad quiere lincharlo, no tienen compasión, así cogen a Jesús y lo van jalando y lo van empujando. Y en esa multitud se mete Pedro. ¿Sí? En esa multitud se mete Pedro. Y dice que Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro ya dejó de ser parte de Jesús y ahora se hizo a un lado. Y empezó a seguirlo de lejos. Ya no hacía parte de él, ahora estaba fuera de él, que es donde comienza eso. Pedro dejó de ser un discípulo para convertirse en un seguidor y mezclarse en la multitud. Se alejó de Jesús. Y en esa escena donde donde Pedro le corta la oreja a Malco, dice que Jesús toma la oreja de Malco y vuelve y se la planta. ¿Han pensado en esa escena? Eso llega y están en tierra, ¿no? Entonces, venga para acá, pum. Porque si Jesús no restaura a Malco, hubieran tenido todos los indicios para llevarse a Pedro. Le estaba salvando el pellejo. Y Pedro no se daba cuenta. O sea, estaba tan ensimismado en lo que estaba haciendo y creía que era lo correcto que se quedó ahí. Entonces, Pedro no se dio cuenta que poco a poco se estaba alejando de su maestro. Tú no te vas de Jesús de la noche a la mañana. Tú comienzas un proceso. Tú comienzas a pensar que no deberías volver. Tú comienzas a pensar que no deberías estar ahí. Tú comienzas a pensar y alejarte de Jesús. Y comienzas a hacerte entre la multitud, que es lo que vamos a ver ahorita. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden hacer nada. Pedro no se dio cuenta que su autosuficiencia y falta de dependencia lo habían alejado poco a poco de Dios. Por eso, cuando tú te sientas que tú lo puedes lograr todo, es cuando estás más alejado de Dios. Es ahí. Tú puedes estar aquí, pero tu corazón está lejos de Dios. Y tú puedes decir que amas a Jesucristo, pero la realidad es que tu corazón hace tiempo se fue. Entonces, la negación de Pedro es el punto más bajo en la vida guiada por la autosuficiencia. Entonces, en ese escenario es que nos encontramos a un Pedro que viene totalmente vulnerable. Esta escena ocurre casi sobre la medianoche. Es las 12 de la noche, más o menos. Así que han tomado a Jesús, toda esta turba de gente, toda esta gente, todos estos soldados, y lo han llevado a Jerusalén y lo han introducido en la casa de un sumo sacerdote que se llama Anás. Ahora, las casas de esa época no eran pequeñas. Anás era el hombre más influyente en Jerusalén en la época de Jesús. Tiene los negocios del templo, maneja el negocio del templo. Por eso le da mal genio cuando Jesús entra e interrumpe todo el comercio ilegal. Así que ya le tenía bronca. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, sumo sacerdote, compraba mi lote y aquí edificaba mi casa. Y Anás tenía otros hijos, entonces ellos edificaron su casa alrededor y en la mitad quedó un patio grande, muy grande. De tal manera que tú no podías entrar a ese patio porque había una cerradura, una puerta y alguien que la cuidaba. Entonces ahí es donde se muestra que Juan era un hombre de plata, porque Juan sí era conocido por el sumo sacerdote. Juan entró primero y muy probablemente vio atrás a Pedro en la multitud. Jesús ya está frente al sumo sacerdote. ¿Y qué hace Juan? Le dice a la criada, déjelo entrar. Y Pedro entra al patio.
Es la época de marzo o abril, es una época demasiado fría. Y ahí en ese lugar hacen fogatas. Y lo que hace Pedro en medio de alguaciles, en medio de tanta gente, es hacerse al lado de una fogata, calentándose, porque hay mucho frío. Y es ahí donde comienza la decadencia de este hombre. Jesús está en un segundo piso, ahorita lo vamos a ver por qué. Mientras que Pedro está abajo en el patio. ¿Cuál era la intención de Pedro? Saber qué iba a pasar con Jesús. ¿En qué va a parar esto? ¿Qué va a parar? Todo lo que Jesús nos dijo, vamos a ver en qué va a parar. Ahora, piensa en esta escena. Tú estás abajo calentándote porque está haciendo frío y arriba se escuchan los gritos. Si tú eres el Cristo, díndolo. Y lo golpean a Jesús y lo abofetean y le dicen, profetiza a quién te pegó. No es que no lo escuches, tú lo estás oyendo. Si aquí cuando los niños corren, nos damos cuenta. ¿Cómo será en medio de gritos un grupo de hombres alrededor de Jesús acusándolo, acusando? Ahora, el juicio que le estaban haciendo a Jesús no era legal. No era legal. Pero ellos habían tomado la autoridad de Roma en sus manos y estaban juzgando a un inocente. Por eso lo hacen de noche, para no ganarse la represión romana. Y esa es la escena. Pedro está en el patio calentándose y Jesús está siendo arriba acusado. Y él está ahí. Y hay muchos soldados alrededor de él y hay mucha gente ahí. No es poca gente. Entonces Pedro está ahí. Y de pronto dice que viene una criada. Estando Pedro abajo, si ves, te das cuenta, abajo. En el patio, en ese gran patio está Pedro. Vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando le dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Como que ella se quedó mirando y dijo, tú eres de Jesús, yo te he visto. ¿Sí? Pedro quería pasar de agache, de que no, aquí estoy, no me miren, tranquilo, no ha pasado nada, yo soy de otro redil, yo no soy de acá. Y esta mujer viene y le dice, tú también estabas con él. Tú estabas con él. Muy probablemente esta mujer fue la que le abrió la puerta y lo vio entrar. Pero algo le llamó la atención en Pedro y le dijo, tú estabas con él. Entonces Pedro, al verse sorprendido, dijo, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y dice, y salió a la entrada y cantó el gallo. Esta mujer vino y le dijo, yo te conozco. Y él dijo, no, yo no lo conozco a él. ¿No lo conocía? ¿No me conoces? Si yo sané la suegra en tu casa. No, pero eso fue una visita ocasional. Yo te salvé de morir ahogado. No, es que yo no quise nadar. No, yo convertí el agua en vino. Yo resucité. Es más, yo te mostré mi gloria en el monte de la transfiguración y tú lo viste y escuchaste a mi Padre. Y Pedro dice, no lo conozco. Y tú podrás decir, yo amo a Jesús. Y tú podrás decir, sí, para mí Jesús es importante. Y hace tiempo leí una frase que me marcó mucho y dice, nunca sabrás cuánto crees en algo hasta que la vida o la muerte te lleven a tomar una decisión. Tú puedes decir que tú amas a Jesús. Tú puedes decir que tú darías la vida por Él. Pero en el momento en que entramos en un comunismo donde te ponen un revólver en la cabeza y te dicen, niegas a Jesús o te mato, tú vas a decir, oh por Dios. Oh por Dios. ¿Por qué? Porque yo soy seguro de lo que creo siempre y cuando no se metan con mi integridad física. Siempre y cuando no se metan con mis hijos. Siempre y cuando no se metan con mi trabajo. Es que pensamos decorar la oficina para Halloween y queremos que tú la decores. ¿Qué vas a hacer? Es tu jefe el que te está dando la orden.
Es que tenemos que mentir en los impuestos porque si no lo hacemos, tenemos una demanda de la DIAN. Es que tu abuela cumple 80 años y nosotros vamos a hacerle una fiesta y ese día va a venir el sacerdote y nos va a bendecir a todos. No puedes fallar. Es más, tú ese mismo día tienes que darle escuela dominical a los niños. No es fácil. Tú puedes decir sí, yo creo, pero es cuando otras cosas compiten con Jesús que Jesús se vuelve un dilema. Si tengo que reconocer a Jesús, dijo Pedro, mejor digo que no lo conozco. Sí, yo antes iba a la iglesia, a mí me sorprende gente que dice, yo antes era cristiano, pero ya no. ¿Cómo? Eso es como decir que yo antes era hijo de mi papá y ya no. Yo le llego con ese cuento a mi papá y cambia las guardas. Pero así es Pedro. Pedro se cree autosuficiente. Cuando está en juego lo más importante que es nuestra vida, haremos lo que sea necesario para preservarlo, aunque sea mentir. Si eso me tiene que llevar a mentir, a que yo cuide mi interior, lo voy a hacer. Pero este fue el Jesús que dijo hace tiempo atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién lo dijo? Pedro. 8 días después está diciendo, yo ni lo conozco, por ahí lo he visto. ¿Te das cuenta dónde comienza nuestra negación? Hablar de la fe es una cosa, vivir la fe es otra. Y Jesús dijo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna lo guardará. O sea, sí, somos peregrinos en este lugar. Realmente aquí no es nuestra ciudadanía. Entonces Pedro ahí en privado es confrontado con esta sierva. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se mueve del lugar. Ya me pescaron acá. Ahora ¿qué hace? Se mete entre la multitud. Ahí, con la gente. Aquí nadie me va a encontrar. Yo quietico, acá, con otra gente. ¿Sí? Y miren lo que pasa. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban, este es de ellos. Primero le dice, tú eres de ellos. Y Pedro dice, no, 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 yo ni lo conozco. Y Pedro se cambia del patio y se va a otro lado. Y esta señora sin oficio. De eso es que uno le dice, ¿será que no tiene ropita para lavar? Y ella fue y lo vio otra vez y dijo, tú eres de ellos, así, delante, para que todo el mundo escuchara en el patio. Tú eres de ellos. Es más, Juan añade, dice que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Sí, estaba oscuro, pero yo te vi. Yo te vi que tú fuiste el que quiso cortarle la oreja a mi familiar. Yo te vi. Ahora ha salido de la clandestinidad y ahora es público. Más gente sabe que él es. Pedro fue acusado delante de más testigos. Y si hay algo que les decíamos esta mañana, que yo cuido es mi reputación. Y yo puedo decir que soy cristiano hasta que se meten con mi reputación. Es que todos los cristianos son mentirosos. Es que a mí un cristiano me hizo un trabajo y me lo hizo mal. Y eso le pasó a Pedro. Salió de las sombras y fue expuesto. Y uno diría, bueno, está bien, sí, yo soy de ellos. No. Miren lo que hace. Dice, pero él negó otra vez. Mateo dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y Juan dice, y enseguida cantó el gallo. No solamente dijo, no lo conozco, sino que juró. Trajo a Dios como testigo de la mentira que estaba diciendo.
O sea, no me creen que les dije que no. Mire, yo juro delante de Dios que yo no lo conozco. Yo juro. O sea, yo traigo a Dios por testigo de que lo que les estoy diciendo es la verdad. ¿Tú crees que jurar iba a cambiar la realidad? No, iba a ser igual. Pero él quería convencer a todos los que lo habían identificado en el patio que él no era la persona que estaban buscando, que era otro. Y lo primero que vamos a hacer frente a una acusación es evadir la responsabilidad y culpar a otros. ¿Por qué haces esto? Porque mi esposa es así, porque mis hijos eran así, porque la situación del país, porque esto. ¿Y tu responsabilidad? No. No, él no quiso sentirse vulnerable. No quiso que lo identificaran con su maestro y llamó a Dios por testigo. Cada juramento que se hacía en Israel se hacía en el nombre de Dios. Por eso Jesús dice, no juréis, ¿por dónde? Ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de tus pies. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuando tú dices, yo lo juro, estás hablando de más. Eso ya es mentira. Eso es mentira. Así que Pedro se fue envolviendo y no escuchó el canto del gallo, porque estaba tan ensimismado en él, en su reputación, que se le olvidó. Pedro volvió a negar a Jesús porque buscaba cuidar su reputación antes de que lo relacionaran con Jesús. Yo prefiero negar a Jesús a que me traten con él. A que me digan, ah, sí, como Jesús es subversivo, usted también. Como Jesús es revolucionario, usted también. No, no, no. Sí, yo iba a la iglesia de vez en cuando, estuve asistiendo unos meses, pero me aburrí. Y ya no voy. No, es que no voy a esa iglesia porque nadie me saluda. Porque a toda hora se la pasan regañándome desde el frente, por eso no volví. Porque estás pensando en tu reputación y en lo que tú eres. Entonces, Pedro tiempo atrás le había dicho, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos hicieron lo mismo. Este es el mismo Pedro que le había dicho, si yo tengo que morir por ti, yo lo voy a hacer. 8 días, no es que ni siquiera 8 días, unas horas después está diciendo, yo no tengo nada que ver con él. Nada. Y ahora está expuesto más. Pero es el típico caso del que antepone sus intereses primeros antes de que reconocer que necesitaba a Jesús, cuando se encuentra vulnerable. Nosotros no queremos reconocer nuestra vulnerabilidad. Por eso es que la oración es el último recurso que usamos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿O no? Es lo último que hacemos, no es lo primero. Cuando ya nos hemos metido en esa escalera descendente, venimos a Dios y le decimos, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y ese es Pedro. Luego llegamos a la tercera oportunidad, versículo 70. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Ya no se podía ocultar. Otra vez Pedro se salió de la multitud y se hizo en la puerta. Ahí en la puerta. Dijo, aquí no me van a ver. Pero era tan conocido en ese patio, tan famoso, que cuando se hizo en otra hoguera, los demás que lo habían escuchado responder dijeron, este no es de aquí, este costeño. Perdón, costeño. ¿Por qué? Porque los galileos hablaban así, se comían las letras, eran firmes, hablaban fuerte. Eran muy extrovertidos y siempre un galileo era sí, sí o no, no. Así eran ellos. Entonces lo escuchan hablar, que se ha defendido allá, porque no crean que Pedro lo hizo pasito, no, él gritó. Y los demás se dieron cuenta. Ahora está en otra hoguera y en esa hoguera dice que los que están allí le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Pero su ministerio lo había desarrollado alrededor del mar de Galilea. Por eso Jesús era costeño, comía pecado todos los días. Entonces, ellos, si tú lees el libro de Hechos, dice más adelante,
que conocieron que eran los discípulos de Jesús porque hablaban igual que él. Así era Pedro. Estaba 3 años con Jesús y lo habló. Y dice, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, tú eres de ese combo, Pedro. ¿Sí? Entonces, pero Pedro volvió a negar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Otro nivel más abajo. Ya no solamente lo estaba negando, ahora estaba maldiciendo. Una maldición en Israel era, si yo no estoy diciendo la verdad, que Dios me mate. Que Dios me extermine si yo no estoy diciendo la verdad. Y jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Pedro volvió a negar a Jesús porque quería borrar su identidad. Cuando tú te alejas de Jesús, tú pierdes tu identidad. Tú eres un cristiano nominal, no un cristiano practicante. Entonces solamente tienes el título cristiano, pero tu vida no es una identidad. Así que Pedro comienza, si me identificaron por el habla, ahora yo voy a maldecir para parecerme a ellos. Voy a maldecir para que no me tengan en cuenta. Pedro perdió su sensibilidad espiritual al haberle dicho a Jesús tiempo atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora maldice. Estaba dejando de lado su conocimiento. O sea, mira, que tú tengas conocimiento de Dios, que tú estudies teología, que tú sepas teología, eso no te hace un verdadero creyente. Que tú lleves años en una iglesia no te hace verdadero creyente. Es cuando tú estás en medio de la prueba que se va a mostrar de qué material esté hecho. Cuando nuestra relación con Jesús está rota, buscamos parecernos más al mundo que a Jesús. ¿Tú crees que un discípulo de Jesús maldeciría y diría malas palabras? No. Ese era el lenguaje común del resto, pero no de ellos. Así que Pedro en esa escalera descendente empezó a ver su propio pecado. ¿Saben por qué mentimos? Mentimos para no afrontar las consecuencias. No queremos las consecuencias, por eso mentimos. Mentimos para cuidar nuestra reputación, porque es más importante cómo los demás me ven, en cambio de mostrar a Jesús. Mentimos porque no queremos ser desaprobados. Mentimos porque queremos encubrir nuestro pecado. Mentimos para no pasar vergüenza. La mentira es nuestra salida de escape a una realidad que no queremos reconocer. Y esta prueba estaba demostrando quién realmente era Pedro. Dios tenía que dejarlo que llegara al fondo para mostrarle que no era tan valiente como él se creía. Para mostrarle que no era tan sincero como él se creía. Dios permitió la prueba para mostrarle que no era tan fiel como él decía. Dios permitió la prueba para mostrarle que no era tan confiable ni tan leal. Y tú y yo podemos decir muchas cosas delante de Dios, pero será en el horno de la prueba donde vamos a saber quiénes somos realmente. Mira, yo no soy profeta, pero sí te voy a decir una realidad. Tu fe y la mía en los próximos años va a ser probada. Va a ser probada. ¿Por qué? Porque Dios necesita reforzar tu fe. Dios necesita sacarte del frasco de la autosuficiencia y mostrarte que sin Él no lo puedes hacer. ¿Cómo termina la escena? La escena dice que, y el gallo cantó la segunda vez. Y ahí Pedro despertó. Dijo, uy. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Estaba tan metido en sí mismo que se había olvidado de Jesús. Y Dios preparó un gallo, un animalito, para poderle recordar. Dios va a usar gallos en tu vida. Puede ser una enfermedad,
Pueden ser tus hijos que te dicen, papá, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? Papá, ¿tú por qué no haces? Mamá, ¿tú por qué no haces eso? Dios trae pequeños detalles que son recordatorios que te dicen, por ese camino no es. Se ha olvidado las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice Marcos que lloraba. Pero Juan, que estuvo presente, dice que lloraba amargamente. O sea, se vio tan confrontado con su pecado, se vio tan mínima cosa delante de su Creador, que había fallado al hombre que primeramente lo había amado. Puedes pensar en Pedro pensando en todas las imágenes con Jesús. Y ahora ha decidido negarlo y eso lo ha confrontado. Pedro había llegado al punto más bajo en su decadencia espiritual, pero era la única forma de sacarlo del frasco de la autosuficiencia. Mira, no creas que eso es solo un asunto de Pedro, que tú y yo a veces lo negamos. Cuando tenemos la oportunidad de compartir el evangelio y guardamos silencio. Cuando tenemos la oportunidad de decirle a otros que eso no es correcto. Cuando nuestro testimonio se parece más al mundo que a la realidad que vivimos dentro de Cristo. Cuando delante de Dios decimos una cosa, pero en nuestro interior y nuestra intimidad estamos haciendo otra. Estamos negando a Cristo. Y Pedro se vio confrontado a esa realidad. A veces la mejor forma de salir del frasco de la autosuficiencia es el fracaso. No un fracaso, el fracaso. Y muy probablemente tú vengas de una etapa donde tú fracasaste. Fracasaste como empresario, fracasaste como papá, fracasaste en tu matrimonio, fracasaste en tu vida. Ese solamente es un llamado de Dios diciendo, no te creas tan autosuficiente. Tú necesitas de mí en tu vida. Tú necesitas reconocer que me necesitas. Recuerden el proverbio. Léanlo conmigo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería está la caída. Proverbios 16:18. Si tú solo piensas en ti, muy probablemente el siguiente paso será tu fracaso. Y podríamos dejar a Pedro ahí llorando amargamente. Pero hay un pequeño detalle que Lucas nos lo cuenta y que cuando yo lo leo a mí me estremece. Volvamos a la escena. Dice que Pedro estaba calentándose, ha negado a Jesús, ha negado a su maestro. Y Jesús está en el segundo piso enfrentando un juicio con Anás y toda la plana del Sanedrín. Y el juicio ha terminado, Pedro ha terminado de negarlo. Y en ese momento toman a Jesús y comienzan a bajarlo. Y Pedro está ahí. Y Jesús pasa todo martirizado, todo golpeado, todo escupido, atado las manos y atraviesa el patio. Y en ese momento Jesús mira a Pedro. ¿No se le estremece la piel? Las miradas de ambos se cruzan. Pero no es una mirada acusatoria. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero la mirada de Jesús no es una mirada de acusación, sino de compasión. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿Ya te diste cuenta que sin mí no puedes hacer nada? Un solo instante donde la mirada de Jesús se fija en Pedro y Pedro se acuerda que le ha fallado a su Señor. Yo creo que eso lo heló por dentro, eso lo contristó, eso lo llevó a llorar
amargamente. Mi pregunta para ti hoy es, ¿será que muy pronto tendrás que enfrentar el fracaso para darte cuenta que no eres tan autosuficiente y necesitas depender de Jesús? ¿Será que tiene que haber un fracaso en tu vida para que tú te des cuenta que solo no puedes? Vuelvo y te lo digo, tarde que temprano tu fe va a ser puesta a prueba. Y es ahí donde la realidad de lo que decimos creer va a llegar ahí. Ponte de pie para terminar y piensa en esto, en lo que hemos aprendido hoy. Piensa si tú estás en el frasco de la autosuficiencia. Piensa si en estas alturas de tu vida tú dices, yo lo he logrado todo. Piensa si en este momento de tu vida tú puedes decir la verdad, yo estoy bien, yo creo que Dios es una religión y piensas que no necesitas a Jesús. ¿Será que necesitas un fracaso en tu vida para demostrarte que en realidad no tienes el control? ¿Necesitas a Jesús? ¿Necesitas humillarte? Yo no conozco tu situación, tú sí. Yo conozco la mía. Yo sé lo que es orar, llorar amargamente. Y si tú no lo has hecho, tú deberías venir delante de Jesús y decirle, Señor, perdóname, porque yo toda la vida me he creído autosuficiente. Este es tu momento a solas con Jesús. Cierra tus ojos solo por concentración. Piensa delante de Jesús que atravesando el patio, ensangrentado, escupido, voltea su mirada y te ve. Y te dice, yo sé, yo sé cómo estás. Yo sé que tú necesitas dejar tu frasco. Necesitas que yo transforme tu vida. Señor, hoy tengo que reconocer delante de ti que yo soy ese Pedro y que tú no debiste haber escrito Pedro, sino mi nombre porque soy igualito. Que cuando me preguntan por mi fe, yo digo, sí, sí, pero en realidad a veces no la vivo. Que a veces prefiero la influencia del mundo y los deseos de los demás antes de rendirme a ti. Que pienso que cuando estoy bien, todo marcha a las mil maravillas y que no te necesito. Pero no falta sino que me estrelle y tenga que recordar que se trata de ti. Señor, hoy hay hermanos, personas, amigos que van a escuchar este audio, que van a ver esta predicación, que están aquí en el salón y que están diciendo, Señor, ayúdame a salir del frasco de la autosuficiencia. Ayúdame a recordar que sin ti no puedo hacer nada. Que por más que trate de llevar las cosas a mi manera, siempre voy a terminar en fracaso. Pero lo hermoso es que tú vendrás a mi encuentro y me animarás a continuar adelante. Gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos una vez más que no podemos hacerlo solos. A ti sea la gloria por siempre. Amén.